Génesis capítulos 9 al 12. Después de salir del arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, Noé comenzó a labrar la tierra. Y al cosechar la viña que había plantado, dice que bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, va a decir el verso 21. Y el 22 va a decir: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Cam ya tenía un hijo, Canaán, que ya era un joven, y la Biblia no insiste acerca del pecado de Noé. Por otros textos bíblicos sabemos que la embriaguez es un pecado detestable. Lo que sí resalta el pasaje es el pecado de Cam. Génesis va a continuar diciendo en el verso 23, y dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Al despertar Noé de su embriaguez y enterarse de lo que había hecho Cam, pronunció una maldición sobre su nieto Canaán, quien dice sería siervo de siervos de Sem y Jafet. Y por su parte, Sem y Jafet recibieron la bendición de su padre. Dice el verso 26, dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿No? Entonces, nuestra cultura está plagada de estos mismos problemas: el uso abusivo de las bebidas, de las drogas y el sexo. Tales abusos son estimulados todo el tiempo por los medios de comunicación social porque producen rentabilidad comercial a ciertos sectores. Por estos abusos, el individuo y la familia se destruyen y la nación se corrompe. Esta es la maldición de Canaán que ha sobrevivido hasta nuestros días. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, va a decir: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice que esto es la razón por la que el hombre actúa de esta manera. Y volviendo a Génesis, el verso 29 del capítulo 9 va a decir: y murió Noé. Y murió Noé teniendo 950 años. 950 años. Hasta ahora, el nuevo comienzo ha sido triste. Ha sido triste. Y para entender esa tendencia, podemos ver en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 8, en el verso 21, donde dice: y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Queridos amigos y hermanos, desde Noé, todos los seres humanos descendemos de sus 3 hijos. Ellos, cumpliendo el mandato de Dios, pueblan la tierra nuevamente esparciéndose y organizándose en familias y naciones. Y los descendientes y naciones son presentados en 3 grupos, descendientes de los 3 hijos de Noé, de Jafet, de Sem y de Cam. Y la presentación se considera desde el interés de Israel como nación. Por eso continúa la revelación bíblica con la descendencia de Sem en Génesis 10:25, ¿no? A Sem ya se le identifica, por ejemplo, como el padre o antepasado de Eber. Y este Eber es quien dará la identidad étnica a Abraham y a sus descendientes como hebreos.
Dice, ¿no? Estos son los descendientes, dice el verso 1 del capítulo 10. Y es una frase que aparece constantemente en la narración para demostrar ciertos momentos importantes. Y este arreglo de las genealogías traza una línea del origen de la nación hebrea. Por ejemplo, en el capítulo 4, en el verso 20 al 22, presenta la descendencia de Caín mencionando a sus 3 hijos, Jabal, Jubal y Tubal-Caín. ¿No? En el capítulo 10 de Génesis, en el verso 1, presenta a los descendientes de Noé, a Sem, a Cam y Jafet. ¿No? Y después avanzamos en el capítulo 11 y vemos en el verso 27 y presenta a los hijos de Taré, ¿no? Mencionando a sus 3 hijos, dice Abraham, Nacor y Harán. De una manera evangélica podemos decir que este arreglo señala hacia lo concreto del plan de salvación que Dios había pensado antes de la fundación del mundo. Las generaciones de Jafet, dice, fueron 7. Ellos fueron los que poblaron las costas, va a decir el verso 5. ¿No? Se dice que se extendieron por el territorio euroasiático, desde los mares Negro y Caspio hasta España, ¿no? Va a decir una versión bíblica. Y Cam tuvo 4 hijos, ¿no? Y ellos poblaron África y la costa mediterránea de ese continente africano. Y Nimrod es el hijo de Cus, llegó a ser uno de los más famosos descendientes de Cam. Ahora, de Misraín descienden los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Eran enemigos perpetuos de los israelitas. Ahora, los cananeos habitaban en Palestina, mientras los israelitas peregrinaban hacia esa tierra con órdenes de destruirlos. Ahora, los hijos de Sem fueron 5, y el verso 23... En el verso 24 va a decir, Arfaxad engendró a Salá y Salá engendró a Eber, ¿no? Y a Eber se le nacieron 2 hijos, Pelé y Joctán. Y Pelé significa división, porque en esos días fue repartida la tierra, va a decir el verso 25. Y en la última parte del capítulo 11 surgen más detalles acerca de los descendientes de Pelé, ¿no? Entonces está Joctán, como por ejemplo fue el padre de muchos hijos, probablemente que llegaron a ser los fundadores de las tribus árabes. De estos descendientes de Noé se originaron todas las naciones después del diluvio. Pero en aquel tiempo, todos los seres humanos tenían un solo lenguaje y todos hablaban las mismas palabras, ¿no? Va a decir el capítulo 11, así empieza diciendo el capítulo 11. No dice, y hallaron, dice, una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron, y ahí se establecieron, ¿no? Y empieza con esa indicación. Ahora, la región de Ararat es el centro de lo cual la raza humana comenzó a esparcirse después del diluvio. Y Sinar estaba situado al suroeste de Ararat, ¿no? Era un valle muy fértil. La región es mejor conocida por su asociación con Babilonia, ¿no? Y los hombres dice que decidieron hacer ladrillos y usarlos para levantar una ciudad con un fin. Y ese fin lo va a detallar Génesis 11 en el verso 4. ¿No? Y dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una urbe y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Sus deseos estaban en contra de la voluntad de Dios, quien les había dicho en el capítulo 9, en el verso 1, que debían de llenar la tierra, y el fin no era glorificar a Dios al decir, hagámonos un nombre, ¿no? Y Génesis 11, en el verso 5, mira lo que dice, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir desde lo que han hecho, desde lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios los esparció por toda la tierra, confundió sus lenguas, suspendieron la edificación de la ciudad cuyo nombre era Babel, que significa confusión, ¿no? Y hay hermanos, hay amigos, hay momentos decisivos en la vida. Desde el punto de vista de la soberanía de Dios, estos momentos son parte del plan divino. Y Dios llama a la unidad, ¿no? Pero esta unidad debe de ser centrada en la responsabilidad común ante el Creador y expresar el propósito divino a través de las manifestaciones culturales propias de cada grupo. Pero se rompen por el pecado del hombre, quien se alza en un desafío a Dios, ¿no? Como Lucas dice en el capítulo 4, ¿no? Dice, si tú postrado me adorares, dice, todos serán tuyos. ¿Te recuerda algo eso? ¿No? Es el engaño del maligno que lleva a hombres y naciones a rechazar el propósito redentor de Dios. Y la construcción de la Torre de Babel ilustra el rechazo continuo del hombre a depender de Dios y obedecer el propósito divino para la humanidad, pero para Dios era un nuevo comienzo. Génesis en el capítulo 11 va a continuar diciendo, mira, desde el verso 27, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Es interesante que aquí se toma nota el hecho de que Sarai dice que era estéril y no tenía hijo. Y el llamamiento de Abraham se menciona en el libro de Hechos. Acompáñame ahí en el capítulo 7. Hay una parte muy, muy interesante en esto, ¿no? Está ahí Esteban hablando y dice, pero no lo está haciendo en un momento cualquiera, lo está haciendo antes que sea apedreado. Y va a decir así, y dice, y él dijo, ¿no? Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Está Esteban haciendo un recuento de la historia, de toda esta historia de la vida de Israel, y dice claramente que el llamamiento llegó a Abraham estando todavía en Ur de los Caldeos. Y Sem, volviendo al Génesis, y Sem es el eslabón directo entre Noé y Abraham. Dos hombres de fe que han impactado para bien a muchas generaciones. Dios en su misericordia hizo lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Dios siempre toma la iniciativa en su relación con el hombre. Y en este nuevo comienzo decidió revelarse a un hombre llamado Abraham, ¿no? Para establecer, dice, una relación muy especial con él y sus descendientes. Y el verso 4 de Génesis 12 va a decir, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y en estas palabras tenemos un bello testimonio de la fe del patriarca
que creyó la promesa del Señor sin saber a dónde iba. Se habla mucho de esto, ¿no? Se habla mucho de esto, se dan muchos ejemplos, muchas prédicas sobre esta fe de Abraham. Pero en el Antiguo Testamento, los profetas expresaban continuamente la esperanza de un mundo con naciones en paz y armonía. Uno de esos profetas es Isaías. En el capítulo 2, en el verso 2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Cuando nosotros observamos estas profecías, podemos ver que son profecías que venían de mucho antes, de muy atrás. Pero el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento compromete a su iglesia a la predicación del Evangelio a todas las naciones, con un único propósito: de ejercer su reino sobre ellos. Por eso Hechos en el capítulo 1, en el verso 8, todos conocemos ese pasaje, ¿no? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En cada lugar, dice, en una provincia, en una región, en una nación, en una ciudad. Y es en la venida del reino de Dios cuando todas las naciones y reinos formarán nuevamente una unidad a reconocer y adorar al Dios Todopoderoso y al Cordero, como va a decir Apocalipsis en el capítulo 21. Sabes, mi querido amigo, mi querido hermano, la realidad del hombre en su lucha con Dios es dura y trae tragedias a la familia, ¿no? A quien decimos amar, pero los exponemos por nuestra rebeldía ante Dios. Por eso es necesario un nuevo comienzo en nuestra vida, un nuevo caminar con Dios, y solo será posible con Cristo en nuestra vida, en un nuevo nacimiento. Tú puedes tomar esa decisión, querido amigo. Tú puedes tomar esa decisión en el Señor, mostrándole a Dios tu corazón, siendo sincero con Él. Y Él hará de ti una nueva criatura. Que Dios te bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de